Cuando escuchamos la palabra política, muchas veces pensamos en campaña, elecciones o debates. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que la política también está presente en la vida de un niño. Está en la escuela a la que puede asistir, en el parque donde juega, en el acceso a la salud que recibe, en la protección que encuentra cuando sus derechos son vulnerados. Cada ley, cada programa y cada decisión pública tiene el poder de transformar una infancia. Puede abrir oportunidades, puede reducir desigualdades, puede proteger sueños. O por el contrario, puede dejar a miles de niños esperando aquello que debería estar garantizado: una infancia segura, saludable y llena de posibilidades. En Guatemala, más de una tercera parte de la población está conformada por niños y adolescentes. Y sin embargo, muchos de ellos enfrentan desafíos relacionados con la pobreza, la desnutrición, el acceso a la educación, la salud y la protección de sus derechos. Por eso, hablar de infancia también es hablar de políticas públicas. Es hablar de las decisiones que tomamos como sociedad para cuidar a quienes representan nuestro presente y nuestro futuro. Hoy, en Infancia con Sentido, queremos reflexionar sobre una pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando ponemos a los niños en el centro de las decisiones? ¿Y por qué una infancia con sentido también se construye desde las decisiones que tomamos como país? Acompáñanos en este nuevo episodio y le damos la bienvenida a nuestro famosísimo invitado, músico, podcaster, papá. ¿Qué más haces, Alan Villavicencio? Bienvenido. Ahí hacemos de todo para sobrevivir, pero muchas gracias, José Miguel, por invitarme. Y qué bonito espacio tenés, y me gusta mucho que la gente haga podcast y los haga bien, ¿verdad? No, hombre, gracias. Este espacio que pues nació con la inquietud de poder dejar un legado, que diría yo, pues dejar un legado ahí no solo en mi hija, sino en toda la población infantil. Como ya habíamos platicado, soy médico, soy pediatra, y quería no solo curar niños, sino curar país, decía yo en su momento. Pues esperemos que alguien nos escuche y alguien diga, voy a tomar esta idea de acá, y tal vez por ahí la pueden reproducir en las grandes latitudes donde pues conforman las leyes, ¿no? Es importante también como comunicar este tipo de ideas y este tipo de cosas, porque yo siento que sí, que las personas igual a más de alguien le va a llegar, como vos estás diciendo, y es bastante importante llevar este tipo de mensajes. Gracias. Mira, y pues antes de hablar de leyes, de política pública, de derechos de la niñez, que fue para lo que te invité el día de hoy, a este gran camote que te estoy metiendo, pero me gustaría conocerte a ti como persona. Alan, de niño, contame, ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste? Fíjate que yo nací en el Hospital de las Charcas y crecí toda mi vida en zona 13, ahí por Aurora, y tuve una infancia tranquila, infancia feliz, así de niño clase mediero, de papás trabajadores en zona 13, y la verdad sí, eso estaba pensando cuando leí las preguntas, así como que es bien interesante como analizarse a uno mismo desde tan atrás, ¿verdad? Y creo yo que sí, o sea, fue una buena infancia, una buena colonia, eran tiempos más tranquilos, y eso que en esos tiempos se decía que antes era más tranquilo. Claro. Siempre un tiempo más viejo es mejor, ¿va? Sí. Pero sí me recuerdo yo que salía a jugar en la calle, era una infancia así de hacer cosas, ¿verdad? No era tanto estar en casa, videojuegos que ya explorar. existían, computadoras y todo, pero era una vida híbrida, le llamo yo, así entre jugar en la calle, ensuciarte, enlodarte, jugar fútbol y todo, y también jugar Nintendo, Play en tu casa, ¿no? Entonces, claro. Y mira, y ahí en tus áreas donde te manejabas, ¿recordás algún espacio que te diera mucha diversión? Que digas, ala, cómo me gustaba ir a este árbol, a este juego de niños, a este campo. La calle me gustaba. O sea, enfrente de mi casa había una calle así recta y ahí salíamos a jugar, ya sea con mis cuates del colegio o con los cuates de la colonia, que no había mucho niño tampoco. Claro. Ajá, solo era yo y otro ahí que tenía más o menos mi edad, pero más o menos con los niños como 2, 3, 4 años más grandes, todavía ya se podía jugar cosas. Pero así un lugar específico, ¿no? Me gustaba mucho ir a comprar cosas en la tienda. Hay un barrio que se llama así Reina Barrios, por ahí cerca. Y ahí era donde iba yo a comprar cosas a la tienda. Y también iba a comprar, ahorita que está el mundial, estampitas y cosas así. Ya, y mira, ¿y cuál es el primer mundial que tenés en memoria? El que te viejo. recordás así, este sí me recuerdo, este mundial. El 94. ¿94? Sí, el 94. Buenísimo. Ya tenía yo, ¿qué? 7 años y ya tenía conciencia de lo que pasaba.
Y justo era como la edad en que empecé a descubrir así deportes, va, fútbol y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo muy bien de, o sea, de Romario, de Bebeto, de Maradona todavía en ese Sí, pues entonces. Ajá. somos contemporáneos y entonces Sí, también sí. mi primer mundial a la mente como tal es el del 94. Me recuerdo que mi mamá por ahí vio el de Italia 90 y recuerdo que mis tíos Sí. estaban fascinados con Dinamarca, pero así de recordarme bien, sí, Estados Unidos 94. Y mira, y en esa época donde vivías, ¿era una colonia que estaba circulada, tenían seguridad o era una colonia abierta? Era colonia abierta. Todavía se podía jugar, ¿no? O Todavía se sea, podía. Y todavía podías convivir con personas que tal vez no eran tus amigos, pero eran de tu colonia, ya sabes. claro, Así como que se creaba ese sentido de comunidad y colectivo. Ahorita ya a partir de como 2010 o 9 cerraron la colonia y ya cambió la dinámica por completo. Pues ya entraron empresas, ya entraron apartamentos, sí, ya es otra cosa, ¿va? sí, ya. Pero me acuerdo que de niño sí era bastante distinto. Incluso, o sea, molestar a las señoras era así, ya sabes. O sea, había una señora que le enojaba que le tocaras el timbre o cosas Claro, salir así. Y corriendo. éramos bien chinches de tocarle el timbre. Le tirábamos así como limones a su techo y cosas así. Y la señora solo salía enojada y nosotros así escondidos en un árbol. Pero entre todo y todo era como sano, siento yo. O sea, no quiere decir que no existiera crimen o ese tipo de cosas, porque a mi casa se entraron una vez. Ah, ok, Ajá, mi casa era más abierta de lo que es ahora. Y se entraron una vez y fue así un día donde ninguno estábamos, ¿va? claro. Y fue bien loco. O sea, regresamos nosotros porque yo estaba en curso de vacaciones, ya era tiempo de vacaciones. Y solo vine yo y empujé la puerta y estaba abierta y toda la casa hecha un desorden, así huellas hasta de pies por todos lados, así dejaron de todo. Y la empleada de ese entonces estaba encerrada en el baño, imagínate. Sí, pues la dejaron ahí encerrada. Sí. Mira qué divertido y qué agradable saber que otras personas tuvieron casi la misma infancia que uno. Te puedo decir que yo tuve también un vecino que nos pinchaba las pelotas. No entiendo en serio por qué lo hacía. No lo entiendo. Sí. Tenía un vecino que estaba enfrente que nos pinchaba las pelotas y una vecina a la par de Modas Maritza, me recuerdo que se llamaba porque la señora era costurera, Nice. que no le gustaba que jugáramos fútbol enfrente, pero lo que pasa es que había un poste y a la par de mi casa había como una entradita, entonces ya se hacía una portería Ajá. y pues ahí jugábamos. Y casualidad de la vida, nosotros también se nos metieron los ladrones a nuestra casa. Yo crecí en un barrio actualmente considerado como muy zona roja. Yo crecí en la Betania, Ok. en un sector que se llama el Bambi, eh, que era unas casas construidas por el Bambi, ¿te acuerdas Sí, del sí, del Bambi? banco. Y pues una vez me recuerdo que fue la celebración de los 15 años de mi hermana. Lo celebramos y cuando regresamos de la celebración no había nada. Sí. Entonces igual, se metieron cuando no nos calcularon el tiempo, le dice mi papá, y Sí. pues de plano, A mí, ¿no? a mí de niño no tenía nada, pues, pero me robaron así un Nintendo, un Super Nintendo. Ya. Y para mí sí fue así como, Sí, te qué quitaron el juguete, chafa. sí, Ajá. buenísimo. Mira, ¿y cómo te considerabas de niño? ¿Eras soñador? ¿Eras extrovertido? ¿Eras un líder? ¿Qué eras? Fíjate que nunca fui tan extrovertido, pero, o sea, como que me manejo en esa línea entre ser introvertido y extrovertido, como que ahora le dicen tengentas, ¿va? Ajá, Como que me pasa mucho, o sea, cuando estoy como que con el switch arriba de extroversión, vengo yo y hablo con todo el mundo y así, canchero y toda la onda, pero llega un punto donde la energía se me va. De niño era más tímido, ¿verdad? Pero tenía como dos personalidades, ¿sabes? O sea, con mi familia era muy tímido, muy tímido. Y no hablaba porque no, o sea, no me interesaba mucho como que llamar la atención en ese ámbito. Y en el colegio decía malas palabras, era así, ajá, jugaba fútbol, era así, otra personalidad completamente distinta. Y pues sí era bastante soñador, sigo siéndolo, creo yo. O sea, como que ciertos rasgos no se pierden. Y tengo bien claro esto porque justo como a los 10, 12 años, no me acuerdo muy bien, me mandaron a terapia porque me empezó a ir mal en el colegio. ¿Va? ok. Y mi mamá preocupada, así como, ¿qué será? ¿Va? O sea, ¿tendrá un problema? ¿Tendrá algo? Ya sabes. Y la cosa es de que fui a terapia y justo ahí te ponen a dibujar cosas cuando sos niño y así. Y justo ese fue uno de los análisis, que era así como que muy soñador, porque pues donde puse a la persona era así como que rasgo de que era soñador, ¿va? Y sí, o sea, creo que para ser artista tenés que ser un poco también como tener un pensamiento abstracto y también tener así como
muchos sueños para transmitir, siento yo, ajá. O sea, Claro, y fíjate que es un problema general con los invitados previos que he tenido. Siempre llegamos a ese mismo punto, porque ajá, nuestra situación actual o de muchos años atrás, espero ahorita ya pues algunos nuevos métodos de aprendizaje y de enseñanza pues han ido cambiando un poco la dinámica en los colegios, ya, pero nuestros papás se preocupaban mucho en la academia, ¿no? O sea, si no te iba bien en la academia era porque algo te estaba pasando. sí, Y no pensar en que tal vez el niño no es académico, tal vez el niño es artista, tal vez el sí, niño es músico y no le pone o no enfoca sus energías donde debería de enfocarlas y podría llegar a parecerle aburrido. sí. O sea, eso es algo súper común. Ahora, pues como te decía, hay otros métodos de enseñanza pues que ya tratan la manera de identificar esas cositas, esas perlitas de los niños, crear esa amalgama de enseñanzas que antes, pues la verdad es que no se veía. Yo te digo, yo fui muy bueno en la academia, pero siempre fui músico frustrado. O sea, mi papá no quería que yo fuera músico. Aparte, cuando yo empecé a ser músico, yo estuve en el conservatorio, lo que me gustaba era el rock. Entonces, el Ya, rock ya, era el diablo, ¿no? sí. Era satanismo. Y yo le comentaba a una invitada que cuando mi papá vio que yo me compré mi primer disco de Metallica fue Master of Puppets. Ah, Cuando vio la nice. portada, dijo, no, hombre, mi hijo hay que llevarlo a la iglesia y que le hagan un exorcismo, no lo sé. Pero pues sí, me tendí mucho a la academia, pero fue más por mis papás, ¿no? O sea, ese apoyo hacia donde debería de haber explotado mis cualidades, pues no se dio, pero Yo, qué bonito, al final soy lo que soy actualmente, yo creo ¿no? que esa generación también de nuestros papás como que creció mucho con ese chip, ¿va? Con ese chip no tanto como es ahora, de crea tu marca, emprender, y Sí, como que todo exacto. eso, Sé tú mismo. ellos eran más de nada, o sea, vos trabajás, vos estudiás, y mientras más Rápido creces y que trabajas, no, ajá, sos productivo. sí, porque creo que ellos tampoco tuvieron tanto acceso a estudiar o se casaron jóvenes y como que vieron que otras personas que sí estudiaron, como que sí salieron más... Porque también otra realidad, ¿va? Antes era así como que no tenías que tener muchos credenciales como para trabajar durante mucho tiempo en una Claro, institución y tener casa y de todo, pues claro, claro, era más fácil de obtener algunas propiedades Sí, también, o ¿no? sea, estaba el Bambi, estaba la Ujú. 1 de julio, habían desarrollos Sí, el Majuyú, desde lo social y político, en donde exactamente. te daban facilidades a vos para que tuvieras tu familia y la tuvieras hasta cierto punto bien, ¿va? Entonces creo yo que sí, otra realidad. Exacto. ¿Y Alan, dónde estudiaste? Estudié, no me gusta decirlo, pero sí estudié en 2 colegios. Estudié la primera parte que fue de primero a sexto, ¿verdad? Y todavía primero básico en el Roble. Ok. Y me eché el año. Entonces me sacaron y repetí primero y ahí hasta quinto en el Príncipe de Asturias. Ah, ya. Siempre en la línea de colegio católico, Príncipe de Asturias no es católico, ¿no? es laico y Ah, ok. eso me abrió mucho la cabeza y me Ahí enseñó cambió. otro mundo de posibilidades. Sí, ya Sí. pensé que hay Príncipe de Asturias. Este queda en Carretera de Carretera. Salvador, Sí, ¿no? en Sí, San José San Pinula. José Pinula, Sí, exacto. sí. ¿Y de tu colegio o de los dos colegios a quién recordás con mucho cariño? ¿Alguien que te haya marcado en tu formación como estudiante? Muchas personas. O sea, en el Roble no tengo un recuerdo tan marcado de algún maestro que vos dijeras, ah, la gran este brother, así Ajá, me enseñó la vida, ¿no? Recuerdo más a mis cuates y recuerdo más como el tiempo de crecimiento. Así, ahí tuve mi primera banda, por ejemplo. ya. Ahí desarrollé mis habilidades futbolísticas de niño. Y como ese tipo de recuerdos, ya sabes, Sí. o cosas puntuales que vos decís, ah, la pasábamos bien en el recreo, o que gané algún talent show o algún spelling bee, que también era Ujú. bueno en eso. Pero nada más, en el Príncipe de Asturias creo que tengo mejores memorias, no quiere decir que en el otro no, pero porque ya tenía un grado de madurez más grande. Ujú. Y ahí sí recuerdo mucho, con mucho cariño, a un maestro que se llama Nito Valiente, que él daba literatura y yo me acuerdo que hasta ese punto yo no te leía nada. O sea, leía las cosas que te obligaban en el colegio de barco de vapor y todo ese tipo de cosas, pero nada más, nada que yo agarrara un libro y él incentivó mucho la lectura y la escritura en mí, ¿verdad? Entonces, como que gracias a él o su método fue así como que yo dije, hasta cool esto de leer, va, hasta cool esto de saber cosas, va, Ujú. y poder plasmarlas en una hoja, va. No, sí, qué maravilloso eso. La verdad es de que hay muchas
muchos caminos que nos pueden llegar a explotar nuestra imaginación Sí. y sobre todo a ir al máximo potencial de nuestro cerebro. Por ahí yo sigo a alguien, creo que lo tenés que conocer, se llama José Libros. Ujú. Es un chavo de aquí, Guate, tiene miles de seguidores y tiene un club de lectura. Es maravilloso ese cuate, sí, la verdad es que lo admiro un montón. Y mira, Alan, mirando hacia atrás, y ya para entrar un poquito al tema, si pudieras pensar acerca de el niño que fuiste, lo que eres actualmente, ¿hubieses necesitado algo extra en tu niñez? ¿Necesitaba algo este niño en decir si por ahí el sistema hubiese cambiado, el sistema me hubiera dado esto, si mis papás hubieran tenido la oportunidad de darme esto o aquello? ¿Encontrás algo en el camino por ahí que dijeras podría modificar esto? No, tal vez sí cambiaría el hecho de haberme metido a un colegio como el Roble, o sea, no es hate, pero, o sea, siento que se pierde mucho en la rigidez de lo tan rematadamente religioso, Claro. ¿verdad? Y es del Opus, ¿no? Ni siquiera Sí, es es del solo Opus. católico, es del Opus y es así como una rigidez así bien grande que por lo menos en lo personal, a mí no me hacía mucho match y cuando vos venías y lo cuestionabas, rápido te caía un gran regaño. Había maestros que te gritaban y cosas así. Y yo solo me quedé así, bueno, solo pregunté algo. O sea, era así como vos te cuestionabas algo de la Biblia o algo del... Porque había clase de religión, había que ir a misa todos los días o te quedabas estudiando. Era una cuestión así como bien antigua, ¿va? No sé si sigue siendo así, pero en ese entonces sí lo era y era como que, o sea, siento que como que perder mucho tiempo en eso, aunque respeto las creencias, o sea, siento que te quita como cierto espacio RAM Claro, de venir y abrirte a otras cosas, pues, en el otro colegio, al quitarte esa de la ecuación y ser laico, o sea, como que, o sea, vos tenés que tener tu set de valores independientemente de si tenés religión o no, ¿verdad? Vos tenés que ser la mejor persona que tenés que ser, independientemente de que si alguien te lo dijo en una tabla de mandamientos, que alguien se encontró en una montaña, ¿va? O porque siento que tiene más valor cuando lo haces desde que vos querés al miedo. Y claro, en el otro colegio educaban mucho a base del miedo, a base de decir... Y siento que también esa educación binaria es un cacho como funcional hasta cierto punto, pero también no te da espacio a cuestionarte lo suficiente de por qué claro. existe ese tipo de educación binaria que a la larga, o sea, siento yo que si no te lo cuestionas lo suficiente, no puedes tener como un desarrollo total de lo que vos puedes ser. Entonces eso de que no, tal y tal como vos decías, así Metallica, el diablo, el infierno, y todo era así, ¿va? Era así de bueno, malo, y la vida no es así, ¿va? O Claro, sea, vos entendés así como que hay cosas buenas y malas dentro de la misma religión, hay cosas buenas y malas dentro de la política, entonces como que cuestionártelo también es válido, aunque teniendo hijos, o sea, siento yo que sería más fácil educarlo diciéndole, no, eso no está bien, y ya, claro. y sin explicar, ¿va? Puede ser, sí, y principalmente dando el ejemplo. O sea, yo por ahí le decía a mi papá hace como unos 2 meses, Ujú. eh, Guatemala, casi que el 80% de la población practica una religión. Sí, Digamos, practicar es creyente, es cristiana, sí, ya sea que sea evangélica, católica, protestante, lo que ellos deseen ser. claro. Sin embargo, la apertura de la religiosidad, que es decir, yo creo en algo, te enseño en lo que creo, y Ujú. es tu decisión, pues tomar el camino que tú quieras tomar, que eso sí se lo agradezco mucho a mis papás, a pesar de que los dos son católicos rematados, pero nunca me impusieron la religión como algo que sí o sí lo debía hacer. Me Sí. daban su opinión como esto de acerca de esos del diablo y todas estas cosas. Tuve el pelo largo y mi papá es súper cuadrado. No, esos de homosexuales. Sale. O sí, o sea, mi papá es Sí. re cuadrado en esas cosas. Ha ido cambiando. Yo creo que a partir que fue abuelo, creo que le cambió completamente Sí, cambian. la mente. Aparte, mi papá creció, su juventud fue en la época de la guerrilla, ¿no? Entonces ya ves que tienen esta idea de que todos el pelo corto y todos tienen que estar pulcros y no te va a llevar el ejército. Me lo dijo algunas veces, es que si seguís así te va a llevar el ejército. Yo, no, como el Sí, ya ropavejero, ¿ah? nosotros ni vivimos nada del conflicto, ¿verdad? Sí, Exactamente, sí. nosotros ni vivimos eso, ¿verdad? Como el ropavejero para él. Sí. Pero sí le agradezco mucho que esa amplitud o esa idea de decir, bueno, yo te enseño lo que es la religión y ya es tu decisión, pues se los agradezco un montón. Y Alan, ¿de dónde nació la idea del podcast? Esa crítica constructiva que me fascina,
te digo, te admiro un montón porque tocas temas específicos que nadie se atreve a tocar o esas preguntas incómodas que nadie se atreve a hacer. ¿Dónde nació la idea? Eres músico, pero ¿por qué te fuiste hacia allá? Por lo mismo de la música, porque yo sentía, inicialmente el podcast empezó como un espacio para artistas, ¿verdad? Y justo por eso, porque a mí me frustraba mucho tener que ir a la radio, tener que ir a la tele, y vos tenías así un álbum, una canción o lo que sea, y como que tener que empezar de cero cada vez que ibas a los lugares, que no tiene nada de malo porque no tienen por qué conocerte, ¿va? Sobre Claro. todo si sos músico aquí en Guatemala y músico así como de indie y de ese tipo de cosas, es así como que bien raro que te conozcan, ¿va? Salvo alguien sepa mucho de vos, lo sabe, pero de lo Exacto. contrario no somos Alush, no somos Viento en Contra, no somos Claro. eso, ¿verdad? Y la cuestión era de ir a los canales, explicarles qué era la banda y si te daba chance y medio explicabas la canción y era así como que ellos ni... Porque la dinámica es distinta, ¿va? Ellos Claro. tienen el coso acá que les está diciendo nota, después tal cosa, vamos a anuncio, ya sabes. Ujú. Y entonces como que ya le da mucha rigidez, entonces era prácticamente lo mismo si yo iba a ir a vender un jabón, ¿va? O si yo iba a vender una canción, o sea, iba a tener el mismo espacio de aire, igual les iba a Sí. importar igual, Sí, ¿va? la verdad es que ahorita en estos tiempos ya no tenemos Metro Estéreo, ya no tenemos la doble S, ya no tenemos al Vampiro. El Vampiro era de los que más metía música de cassette para que se conocieran. Sí, yo me acuerdo de niño escuchaba Noctámbulos y eran programas larguísimos de que te ponían música de acá y el brother hablaba del disco de tal y vos eras así como, ah, qué cool. Pero ya cuando te iba a vos llegar es así como que, ah, ¿qué tal? Mi nombre es tal y tal y se va. Entonces dije, o sea, tal vez necesitemos un espacio, ¿verdad? Era más una cuestión mía y justo en pandemia yo empecé a consumir mucho podcast, porque yo antes de pandemia no consumía mucho podcast, la verdad. Y empecé a escuchar así a Joe Rogan, empecé a escuchar un montón de toda la Rogan Sphere, ¿verdad? A Andrew Schultz, a todos sus amigos. Y después caí en los podcasts en español, ¿verdad? Y justamente descubrí Creativo, descubrí La Cotorrisa, Richie O'Farrell tenía, Alex Fernández, todos tenían Claro. podcast en ese entonces, ¿va? Entonces yo dije, yo puedo hacer esto, ¿va? O sea, no se ve tan difícil, o sea, porque yo soy como que de escuchar mucho algo o de ver mucho algo hasta así un montón, o sea, no es así de que mira un episodio al día y a la semana, sino que casi diarios, ponete, me clavé con Joe Rogan y miraba como 3 episodios diarios. Ya. Porque te picas, ¿va? Claro, Entonces, por el supuesto. primero que vi fue de un cantante que me gusta mucho, que es Josh Homme. Okay. Y después vi que llegó Robert Downey Jr., Bernie Sanders, y yo decía, está cool este espacio, ¿eh? De que pueda llegar un artista y un político, e igual la plática va a ser distinta porque de eso se trata, ¿va? Exacto. Sobre todo Joe Rogan antes, últimamente ya no tanto, ¿eh? Se volvió extraño, pero la cuestión es de que dije, yo puedo hacer esto, y justo con Diego Guerra, que viene aquí al Bar del Gato, con él hablábamos y como que nos tomábamos café casi que todos los días, y yo le decía, bro, deberíamos armar algo, que no sé qué, yo quiero hacer un podcast, y él fue el invitado cero. Y justo como vos decís, con teléfono, vos todavía tenías micrófono, yo no tenía micrófono, yo no tenía nada, pero tenía las ganas de hacerlo, ¿va? Claro. Y yo creo que eso es bien importante, como no venir y decir, no, cuando me compre 2 cámaras como estas que cuestan como 20,000 pesos cada una. No, o sea, yo lo hice y después yo lo edité como pude en iMovie. Y ahí salió el primer episodio y como que las personas al inicio es así como, con los que te conocen, ¿va? Porque Claro. al inicio son las personas que te conocen, Claro, por y dicen, supuesto. ¿y este por qué va a empezar un podcast, va? Después dije yo, no, tiene que mejorar ciertas cosas, entonces ya fueron 2 celulares, ¿va? Sí, pues. Compré un micrófono, ya tenía uno por músico, ¿va? Entonces, y ahí empecé a desarrollar, y en los primeros como 20 episodios son cuates, ¿va? Cuates de la música o cuates de la vida, ¿va? Un cuate Claro. que era abogado, un cuate que era escritor, un cuate que... Y así siempre conoces a alguien, y yo dije, bueno, armemos y sobre la marcha vamos mejorando. Y me acuerdo que uno de los episodios bisagra fue el número 2 con un cuate, porque grabamos como 2 horas y media. Y no había un punto en la conversación, ya sabes. O sea, como que más o menos yo tenía una idea, pero no sabía llevar la idea, ¿va? Ajá. Y ahí fue donde yo me puse a escuchar ese episodio y dije, esto está por todos lados. Entonces vine y estructuré una conversación
Y le dije, mira, bro, grabemos otra vez. Ya tengo como que la idea ya más clara. Grabemos y él me hizo ganas porque es mi cuate. Llegó a la casa otra vez y ya fue donde ahí como que empecé yo a tener una estructura más clara. Claro. Que ha ido mejorando con el tiempo, pues. Pero a la hora de meter políticos, creo que fue como en el episodio 50 y algo, que mi primer político que llegó fue Samuel Pérez. Ya. Entonces como que ahí ya le dio otra dimensión, todavía no tanto, pero sí ya fue así como que, también lleva políticos, entonces justo cayó año electoral, entonces llegaron todos los que estaban en elecciones prácticamente, menos Uri y Sandra, todos los demás llegaron, llegó Bernardo Arévalo, llegó Edmond Mulet, llegó Tono Coro, Lucrecia Hernández Mac. Yo fui como la última entrevista de Lucrecia Hernández Mac, imagínate. Entonces como que cobró una relevancia más grande, pero creo que el momento bisagra fue cuando llegó este periodista Sonny Figueroa y él habló acerca de un tema y como que se viralizó, porque el tema Claro. ya era viral, era la finca de Yamatei, y vino y agarró un montón de atención. Entonces yo dije, yo quiero que la atención esté dirigida a mí y no solo al invitado. Exacto. Entonces vine yo y saqué un video rápido hablando del mismo tema, como profundizando un cachito más acerca de la finca y que no sé qué, que no sé cuántos ciertos detalles que él no dijo, porque él lo dijo de memoria. Pues. Claro. Entonces yo vine, agarré el artículo, lo leí y dije, bueno, yo voy a hablar de esto. Y ahí agarré yo la atención. Entonces empecé yo también a hacer videos de opinión, de información y ese tipo de cosas. Y en una época, en 2023, era así como que video que subía, video que se viralizaba. Así como que entras en una ola, ya sabes. Sí, vas entonces, en tu premium. Ajá. En tu prime. En tu prime, cabal. Entonces venía yo, y de repente también era como un cacho más agresivo en ese entonces al comunicar yo información. Entonces me tiraban strikes, me tiraban todo y a punto que estuvo la cuenta en peligro de perderse. Sí, pues, claro. Entonces dije, bueno, bajémosle, ¿va? Porque también a veces es la misma gente, ellos mismos, cuando estás hablando de temas, como que vienen y dicen, bajémoslo. Y si les das dónde, ¿verdad? Por supuesto. Entonces aprendí a ser un cacho más cuidadoso e inteligente a la hora de comunicar. Entonces, si voy a tirar a una pullita o algo así, ya sé cómo tirarla sin que me strikeen. No, hombre, buenísimo. Mira, y entre todos estos tus invitados, ¿en algún momento hablaron de política infantil? Sí, tal vez como demagogia o como algo así. Es que ¿Lo que alguien quiere escuchar o era algo real? ¿Lo captaste como si él quiere hacer algo real por los niños? Realmente nunca la niñez es un tema central. O sea, se habla cuando se habla de estadísticas, ya sabes, como desnutrición, por supuesto, o los embarazos en chavitas jóvenes y todo ese tipo de cosas. Tal vez se toca como algo superficial, pero no se profundiza. Pero también esta mara también anda como vendiéndote algo siempre, ya sabes. Claro. Entonces como que no se puede llegar a profundizar mucho porque rápido les atraviesa como el discurso político, ¿va? Entonces como que ya no da para más, ¿va? ¿Y crees que hablar de política y hablar de infancia es importante o hablar de política y hablar de infancia no tiene relación para el futuro de un país? No, sí tiene, sí. Yo siento que como adultos y en general las conversaciones siempre giran en un adultocentrismo. Y hay un exceso de eso, ¿verdad? Y también cuando vienen chavitos a hablar de política, lo primero que le dicen a un chavito es decir, vaya, hombre, sí, hombre, crece, va. Y tienen visiones interesantes, pues. O sea, creo que las redes sociales vinieron a democratizar un poco esto, pero en la realidad, en la práctica, no se ve. No se ve tangible y no se ve que se esté trabajando en nada. Como te digo, es algo cosmético, es algo como, hay que decirlo porque ahí estaba, porque es una realidad, pero no he visto a nadie como intencionadamente trabajar. Tal vez hacen escuelas remozas, escuchas a cada rato que 500 escuelas remozadas y ese tipo de cosas, pero a la larga, algo de política pública que lo ataque como prioridad, siento yo que no hay y es parte integral del crecimiento porque no puedes descuidar a ninguna demografía poblacional, ¿verdad? A mi forma de verlo, tenés que atacar los diferentes ejes y las diferentes cosas que hay que solucionar casi que simultáneamente. No puedes decir, bueno, este gobierno va a hacer solo seguridad y les encanta la seguridad, pero ¿por qué no atacamos lo que genera la inseguridad? ¿Por qué no atacamos la educación? ¿Por qué no atacamos la vivienda? ¿Por qué no atacamos este tipo de cosas que a la larga nutren una sociedad? Yo me acuerdo que una vez tuve una conversación con un escritor español y él tiene un libro que se llama Era de Idiotas, ¿verdad? Y él habla de esto, que
nos separaron como sociedad, entonces ya no sabes quién es tu vecino y eso genera inseguridad porque el vecino no sabe quién sos vos y él no sabe nada de vos ni vos de él y a la hora... Y eso fomenta que esa persona, al hacerte daño, no tenga esa cuestión de que él es mi vecino, ¿va? ¿Ya sabes? Claro. Entonces creo yo que sí hay muchas cosas que se tienen que atacar al mismo tiempo y sobre todo de una edad también primaria en donde vos aprendes a hacer las cosas. O sea, no es normal que un niño entre a una mara a los 6 años, Por supuesto. ¿va? Que empiece a consumir drogas a esa edad, ¿verdad? Entonces, algo está fallando el Estado, ¿verdad? Está fallando lo político. Y la única solución es más seguridad, como Bukele en El Salvador. Y les encanta ese discurso ahorita, sobre todo a los de ultraderecha y toda esa mara. Y decís vos así como que, o sea, entiendo, o sea, que a lo que quieren llegar con eso, pero no hay un trabajo real porque eso toma más tiempo y no se vende como un discurso, ¿va? Claro, por Entonces, supuesto. es más fácil decir, hagamos una mega cárcel, que hagamos mega escuelas, mega hospitales, ¿verdad? Porque ahí también Sí. entra la salud. Entonces, ¿por qué no vas a atacar el tema de desnutrición, que es igual de importante que el tema de educación? Claro. ¿Va? Fíjate que yo tocaste un tema muy importante ahí y algo que te quería llevar. Solito tú me llevaste. Tú me estás llamando a mí, no yo a ti. No. Pero a mí me llama mucho la atención, no sé si lo has escuchado, estoy seguro que sí, acerca de las escuelas seguras. Sí, Las escuelas seguras se iniciaron más o menos en el 2009 sí, con Sandra Torres. con Sandra Torres, 2 policías en la puerta, jornada estudiantil, adiós. 2020 creo que la modificaron por ahí con policías a 50 metros a la redonda. Pero a mí me gustaría que se hablara de escuelas seguras donde el espacio del niño es completamente seguro, donde el espacio del niño tiene seguro o segura su salud, tiene segura su formación, Sí. tiene seguro su academia, tiene segura su alimentación, tiene seguro todo el entorno y la comunidad que está alrededor de la escuela, porque no es lo mismo poner un par de policías en la puerta de la escuela o a 50 metros, si a los 100 metros pues lo está esperando pues una persona que puede guiarlo hacia donde no quisiéramos guiar a nuestra infancia. Claro. Yo sí realmente considero que la escuela segura debería de ser una política pública en el cual debería de ser una política de país donde realmente poder cambiar al niño para un mejor país debería de ser prioridad. Ejemplos clarísimos, sé que estamos en otra realidad, es el primer mundo, pero en países nórdicos como Noruega, Suecia, para ellos es obligatorio que el niño toque un instrumento, es obligatorio que el niño haga 2 deportes, uno que sea individual, otro que sea en equipo, es obligatorio que tengan ciertas ramas de la ciencia y no pues como acá que todos aprendemos de Tecunumán, Y mal. y mal, Sí. exactamente, todos aprendemos de nuestros presidentes, de Jorge Ubico, que es, todos conocen a Jorge Ubico porque sí o sí quieren que aprendamos de Jorge Ubico. Una escuela segura debería de ser eso. ¿Qué piensas acerca de ese concepto y en decir que la realidad de Guatemala tiene retos principales, pero que se están desviando a lo que realmente no es? Y para mí el reto principal es el niño. Yo siento que pasa mucho que el discurso hegemónico, que ese que te enseña que Jorge Ubico y Justo Rufino Barrios fueron buenas personas, cuando no, es uno de los principales problemas también de Guatemala, como que te tratan de llevar por un lado en donde aprendas así cosas cosméticas del país, hasta cierto punto racistas, segregadoras, como para que estés chipeado de esa forma. O sea, si estás en un colegio privado, vas a ser racista, y si vas a estar en un colegio rural, vas a dejarte dominar y oprimir por esta clase dominante, ¿verdad? Que a pesar de que son menos personas que la conforman, son los hegemónicos, ¿verdad? Son los que deciden tu entretenimiento, son los que deciden los discursos, son los que deciden la mayoría de cosas. Y ahí meto políticos, empresarios y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo considero que primero tendríamos que desaprender de eso. Y una cosa que he notado últimamente, por ejemplo, en el caso específico de Justo Rufino Barrios, es de que cuando vos hablas de cosas, de que él tenía esclavos, él tenía un montón de cosas que a la larga no estaban bien, claramente. O sea, un montón de personas no lo saben, un montón de adultos no lo saben. Entonces también hay que
valorar la calidad de información que estamos recibiendo a una temprana edad. Y como te decía anteriormente, se habla mucho desde el mito, desde esta cosa de bien o malo, y dicen que la historia la escriben los que ganan. Y vos te das cuenta que hay muchas fallas en esa historia cuando solo la escriben los que la ganaron, ¿verdad? Exacto. Los que la ganaron dependiendo de quién lo vea, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Si no ves las películas de Estados Unidos, siempre son ellos los buenos, son ellos los que llegan y salvan y no te dan los matices de las cosas. Entonces, a la hora de esta propuesta que vos tenés, se me hace muy importante también porque es que va todo de la mano. O sea, yo siento que está bien. O sea, vas a tener un entorno educativo muy bueno y vas a aprender deportes y vas a aprender música, ¿verdad? Y eso es súper válido y súper buenísimo. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Verdad? ¿Cómo llegaste al colegio? ¿Cómo llegaste a la escuela? ¿Llegaste en transporte? ¿Llegaste caminando? ¿Había carretera? ¿Había camino de tierra? ¿Habían montañas? Exacto. ¿Verdad? Entonces es de analizarlo todo como un todo y no solo enfocarse en una cosa, porque creo que aquí les encanta enfocarse en una sola cosa y sacar la estadística después de que, el gobierno pasado hizo 12 escuelas remozadas, nosotros hicimos 45. ¿Y? Ajá. Claro. Hay escuelas que todavía no tienen piso, hay escuelas que no tienen pared, que son láminas. Entonces, en esa calidad de las cosas es donde vos vas viendo porque, o sea, las condiciones materiales determinan mucho de tus ideas y de cómo te vas a comportar vos en los entornos, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que había un ejemplo en China en donde había un lugar en donde estaba todo grafiteado, la gente escupía en el suelo y todo, y lo cambiaron por cosas de mármol y vidrio. La gente ya fue así como que no, o sea, ya si escupo acá, se va a notar. Claro. Y cambió la dinámica social adentro de ese entorno, ¿verdad? Claro. Entonces yo siento que también hay que atacar, sí, está bien, una mejor calidad de educación, unas mejores instalaciones, pero también la forma en que vos llegás, las carreteras, la salud. O sea, un niño desnutrido no puede aprender igual que un niño, o sea, yo tuve una infancia privilegiada y muy privilegiada porque, o sea, yo tenía lo básico y nunca me faltó nada, ¿verdad? Lo básico y más, ¿verdad? Porque todavía teníamos capacidad de viajar y cosas así. Y vos llegabas bien alimentado al colegio y ya si vos, ya tal vez la metodología no te funcionaba a vos o vos te la pelabas un cacho porque estabas pensando más en fútbol. Sí. Pero, pero en esas cuestiones yo siento que eso debería asegurarte el Estado, aunque sea, porque vos mencionabas Noruega, Suecia y todo eso, el Estado te asegura ciertas cosas mínimas para que vos puedas llegar a estudiar y aprender que debería ser tu única responsabilidad como niño, ¿verdad? Exacto. No deberías estar preocupado en armas, en drogas, en estar trabajando. Vos deberías tener todas tus ideas en jugar y en aprender, ¿verdad? Entonces yo siento que sí está bien esto de venir y atacar este tipo de cosas, pero bajo esta democracia que tenemos en Guatemala, o pseudo democracia que tenemos en Guatemala, siento yo que no lo vamos a lograr si no cambiamos el sistema de raíz. Porque si no lo cambiamos de raíz, esta dinámica va a seguir así porque la desigualdad es un buen negocio, ¿verdad? Claro. Es un buen negocio para los políticos y es un buen negocio para los empresarios. Es para, no se va a cuestionar nada, toma tu bolsa de arroz, toma tu lámina. Y está bien que las personas reciban eso porque también les hace falta. Pero esa desigualdad genera que estas personas hagan lo que quieran, ¿verdad? Y hasta parece por diseño, pues, Claro. esa segregación parece por diseño. Y a mí sí me hace mucho ruido el ver la desigualdad que hay en lugares ahora que se ven más. Ves una torre de apartamentos a la par de una colonia popular y esta torre sí tiene agua, pero la colonia popular todo. Y pueden decir, es que ellos compran sus pozos y que no sé qué. Pero, o sea, no es tan simple. O sea, no es tan simple las cosas y las lecturas no son tan rápidas. Es una cuestión de privatizar bienes para unos. Si puedes pagar, está bien. Y si no puedes pagar, pues si te bañas una vez a la semana, cool, ¿va? Y si tomas agua, ahí, Perfecto, ¿va? Suerte. Sí. Y realmente es eso, cuando la política o ahorita que ya casi que entramos a campaña electoral, Ajá. todos tienen la palabra acceso en la boca, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación. Pero hablar de acceso no es simplemente ponerlo en una mesa. Sí. Es lo que decías, el camino que le toca al niño caminar, correr en carro, el tráfico de ahora. Para llegar a su colegio hay niños que se levantan a las 3 de la mañana porque el papá tiene que ir a trabajar también y como no hay otro carro, se van en uno solo y se vienen desde Villanueva porque en Villanueva no hay una buena educación o se vienen desde Escuintla porque en Escuintla no hay una buena educación.
Y el acceso no es simplemente venir y crear y decir, en todas las escuelas a partir de hoy va a haber un cuaderno y un lápiz para todos y por eso tienen acceso a la educación. No, No, pero mano. ¿cómo van a hacer para llegar a ese cuaderno? Claro. ¿Cómo van a hacer para obtener esta alimentación? Súper importante realmente poder conceptualizar y poner en la mesa lo que realmente implica que ese proceso se realice. Nuevamente, las campañas políticas nos pueden decir es que conmigo nadie va a tener que aguantar hambre de aquí en adelante porque todos van a tener una libra de frijol. ¿Una libra de frijol sirve para una familia de 7 personas? Realmente no. Entonces, poder tener el acceso a todo no significa simplemente venir y ponerlo en la mesa. O sea, No. ¿a quién le vas a dar acceso a esa mesa? ¿Todos pueden llegar a esa mesa? Pone a uno de esos candidatos con una libra de frijol, ¿qué hacen? Claro. Si es que saben cocinar, porque seguramente no saben cocinar, ¿verdad? Exactamente. Y Ajá. mira, con todo lo que dijiste y te pudieras poner y pudieras tú hoy exactamente poder tener una iniciativa de ley y que te pongan toda la atención y digan, a Alan le tenemos que poner atención. ¿Qué le darías prioridad o qué cambiarías en Guatemala para la próxima generación? ¿Qué dirías? Esto es una prioridad para nuestros niños. Desnutrición. La desnutrición en 2026 a mí se me hace terrible que siga existiendo. O sea, debería ser lo mínimo que la gente esté bien alimentada, mano. O sea, a mí sí me hace mucho ruido eso de ver las estadísticas de desnutrición y de embarazos de niñas, porque prácticamente son niñas, y decir vos, o sea, ¿por qué no estamos trabajando en esto, pero activamente, verdad? Entonces yo siento que yo pondría mi foco en la desnutrición y en el acceso en las carreteras, tal vez, o sea. Acceso en las carreteras, no, sí, nuevamente. Sí. La palabra acceso, ¿no? Claro. Eso es algo que realmente nos viene a mover la cabeza. ¿Y qué pensás acerca de las escuelas, la familia y la comunidad como un ente regularizador de las leyes para los niños en Guatemala? ¿Qué papel juegan ellos? Yo siento que debería tener un papel más activo las comunidades. Las comunidades son las que realmente viven la realidad, les atraviesa lo que está sucediendo y son los que realmente podrían exigir más de lo que hacemos, ¿verdad? Porque las comunidades somos muy pasivas en muchas cosas y esperamos que todo lo solucione el diputado del sector o el alcalde. Y pues esas personas, o sea, sí están para cumplir una función, pero nosotros como ciudadanos, como civiles, también tenemos la obligación de exigir las cosas que nos hacen falta, ¿verdad? Ahorita en Chinautla, que tengo el tema bien presente, los vecinos se organizaron y ahora sintió la presión la alcaldesa allá y más o menos hay más acceso al agua, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, si vos no le decís a esta gente que realmente que no le interesa tu realidad, ¿verdad? Porque ellos viven en otra realidad, asumémosle eso, allá están lejanos a nosotros, pues son otra élite, digamos, viéndolo así. Yo considero que sí, las comunidades, las familias y todo es importante porque es lo que ha construido la humanidad. Los humanos somos humanos gracias a las comunidades, ¿verdad? Y justamente por dinámicas de mercado y todo te dan lo mismo, tu marca personal y que solo puedes salir adelante y te enseñan un caso de que una persona lo logró sola porque pudo, pero no es, una excepción no puede ser una regla, ¿verdad? Exactamente. Las reglas las hacemos la mayoría y si la mayoría de personas no estamos logrando las cosas que queremos como queremos, es porque hay una falla de sistema, también no es culpa de las personas tampoco. Lo fácil es decir, aquel es pobre porque quiere, como dicen, ¿no? Pero la cuestión es de que sí, el trabajo comunitario es muy importante y justamente los políticos y el sistema en el cual vivimos, la lógica del capital depende de que nosotros participemos en ella. Entonces, sin nosotros no son nada. Entonces, también tenemos que ver esa cuestión de saber el poder que tenemos como comunidad para cambiar las cosas. No desde el individuo, no desde, como yo tiré esto a la basura, quiere decir que una persona hizo el cambio y va a hacer no, o sea, son comunidades, son miles de personas las que van a hacer realmente los cambios, ¿no? Claro, yo voy a parafrasear por ahí a un invitado, siempre lo traigo a la mente cada vez que hablo de esto, y en uno de los episodios dijo, lo voy a parafrasear, no me recuerdo bien cómo lo dijo, pero dijo, una sociedad se visualiza en la forma en que trata a sus niños. Y realmente es eso, yo creo que nosotros como sociedad, como adultos, estamos obligados a garantizarle los derechos a nuestros niños, y yo te puedo decir que muchos dicen, es que, pues,
a mí no me interesa porque yo puedo pagarle la seguridad a mi niño. O yo le puedo pagar los extracurriculares a mi niño, o yo le puedo pagar el suplemento vitamínico a mi niño. Sí, pero ¿qué pasaría si no tuvieras que pagarlo? ¿Sí? Porque estamos en un país tan seguro que no necesitas de seguridad extra. Estamos en un país que nos dan de todo, que la inversión que tienes en tu niño, en las extracurriculares, te puede servir para mandarlo a un campamento fuera de Guatemala y reinviertes o rediriges tu inversión en tu niño. Porque al final, en el primer episodio yo lo decía, todos los niños vienen de diferentes puntos. Todos. Claro. Pero todos tienen el derecho a explotar su máximo potencial. Y en un país como Guatemala, el pobre, el de clase media o el de clase alta, sufre las mismas consecuencias de un país mal dirigido. ¿Sí? Las mismas consecuencias. Claro está, en diferentes niveles. Pero todos sufren exactamente lo mismo. O sea, Y no podemos estar viviendo bajo las mismas reglas de hace 200 años por culpa de unas personas que no quieren soltar ese poder, esa hegemonía, ¿sabes? Y si lo cuestionas, rápido va, ¿no? Chairo, zurdo, resentido. Exacto. O sea, no es tan simple, ¿va? Y eso que mencionas es bastante válido porque me trae recuerdos de mi infancia. Por ejemplo, yo crecí sin papá, por ejemplo, pero yo tenía 2 abuelos, yo tenía a mi hermana, el novio de mi hermana en la época, mi mamá, y todo el valor comunitario fue lo que, o sea, no me hizo falta, ¿va? O sea, claro. entonces a mí me gusta verlo todo desde como lo que te nutren las personas que te rodean, ¿verdad? Y eso que vos decís es bien válido, o sea, las personas no vemos o no ven el hecho que estás pagando doble de todo. Exacto. O sea, la salud pública no sirve, seguro. El colegio no sirve, la escuela no sirve, colegio privado. Tal y tal cosa no sirve, carro. Y, o sea, estás pagando doble todo igual. Entonces, no es sostenible. Exactamente, no es sostenible. Vamos a ponerle un poco de alegría a la conversación. Lo vamos a sacar de la seriedad y tengo un segmento que se llama De Niño No Yo. Dale. Te lo comentaba. Son preguntas fáciles. Tenés que decir lo primero que se te venga a la mente. No lo pensés, no me des explicaciones. Va. Si querés decir algo que te da vergüenza, pero no lo querés explicar, no lo expliques. No Va. pasa nada. Entonces, Alan, de niño, ¿tu caricatura favorita era? Qué complejo, me gustaban muchas. Pero para contestar rápido, tal vez La vida moderna de Rocco. Rocko's Mother's Life. Sí, esa era buena. Nickelodeon. Sí. De niño, ¿tu golosina favorita era? Me gustaba la leche condensada. Nestlé. O alguna. La lechera. La lechera. Creo que es Nestlé, ¿va? Sí, es de Nestlé la lechera, Ajá. exacto. De niño, ¿tu sueño de grande era ser? Músico o cualquier cosa menos algo académico. De niño, esta la sé, pero igual te la voy a preguntar. De niño, ¿tu deporte favorito era? Fútbol. Fútbol. De niño, ¿preferías cantar, pintar o explorar? Uy, las 3 me gustaban. Pero para una, cantar tal vez. De niño, ¿tu ronda o juego favorito era? ¿Ronda o juego favorito? Así de mesa. Ronda, juegos, ¿te acuerdas? Escondite, arranca cebollas. ¿Jugaste alguna ronda o sí, algún juego pero de me niño? gustaban más como los como roleplays, ya sabes, Ya. de crear una historia, ¿sabes? Sí, ya. Sí. Soñador completo, Sí. por supuesto. De niño, ¿tu amigo o tu mejor amigo era? Alguien que te recordes que dices, este brother me quisiera verlo o todavía tengo contacto con él. Uy, tenía uno que me daba muy bien, pero se fue rápido al colegio, que se llama Dani Méndez. Y ese fue como en segundo primaria. Y con él sí teníamos así como buen feeling. Ajá. Y otro que vivía cerca, porque ya se fue Dani, sí, es que se llamaba Arturo. Así, y yo iba seguido a su casa y era ese cuate que vos entrabas y a la cocina abrí la refri, ya sabes. Ya eras así en la familia. Sí, pues así ya era parte de. Ya estaba en el inventario. Y bueno, Alan, gracias. Para ya terminar, si tú me pudieras decir que a pesar de todas las cosas que hemos hablado, de las cosas que has vivido, de las cosas que ves que viven nuestros niños, ¿qué te da esperanza en pensar en la infancia de Guatemala? Decís, a pesar de todo eso, siento esperanza porque veo esto, porque veo aquello.
Nada, a ver, hay muchos grupos de muchas comunidades que están haciendo cosas interesantes. El jueves fui a Tecpan y tuve la oportunidad de conocer a una concesionaria que no sabía que así funcionaban las cosas en Petén, por ejemplo, para salvar ciertas áreas protegidas. Hay una concesionaria y es un trabajo de comunidad completo, pues, y me gustó mucho la idea principal porque el proteger la tierra también es un tema que ni lo podemos dimensionar lo peligroso que es, ¿verdad? O sea, estás peleando ahí contra titanes, ¿verdad? Exacto. Empresarios legales, empresarios ilegales. Estás ahí guardando un árbol porque, o sea, es importante. Si no vemos las sequías que estamos sufriendo y todo ese tipo de cosas, este tipo de trabajos de comunidades que realmente como capitalinos somos muy capitalinos a veces, ¿verdad? Y que no creemos que aquí empieza y termina todo, pero ves como el trabajo en diferentes lugares está haciendo la diferencia, pero se necesita más. Se necesita más, divulgar más este tipo de cosas para que la mayoría de personas sepa. Y claramente creo que las crisis juntan mucho a las personas. También hay como vecinos de zona 15, zona 16, zona 5 que se están juntando también porque están viendo que la situación no está siendo sostenible, pues. O sea, y cada vez hay una inmobiliaria nueva y no estamos seguros de cómo se financia esa inmobiliaria y viene y consigue un permiso por construir algo así, construye algo así y no hay un control desde la municipalidad o desde el gobierno. Entonces, si vos, o sea, si ellos no nos están cuidando, o sea, somos nosotros los que nos tenemos que cuidar. Y si ellos no están cuidando a nuestros hijos, somos nosotros los que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Exacto. No estoy diciendo que sea una anarquía, porque tampoco creo en una anarquía, pero considero yo que el trabajo comunitario es muy importante para suplir las fallas del gobierno en un contexto como el de Guatemala. Hombre, buenísimo. Por ahí voy a spoilear ahorita un episodio para mis fieles seguidores. Los 5. Entre ellos están 4 de mi familia. Soy yo 4 veces. Soy yo 4 veces. Por ahí voy a spoilear un episodio. Vamos a grabar algo que se llama ¿A dónde se nos fue el verde? Oh, buena. Entonces, exactamente, prácticamente ya dijiste la base de ese nuevo episodio. Alan, si pudieras darle un consejo a tu niño de 10 años, ¿qué le dirías? O si le pudieras decir regresar en el tiempo, siempre digo lo mismo, tomar un DeLorean, volver al futuro. Te vas a Alan 10 años, le miras a la cara y le dirías, Alancito. Que se tome su tiempo, ¿verdad? Que se tome su tiempo, tranquilo. O sea, ya vas a crecer, ya vas a tener un montón de obligaciones que que a esta edad ni te imaginabas, ¿verdad? Y que mejor sé feliz. Porque sí, uno de chiquito tiene esa prisa de crecer y de ser así adolescente, ser adulto, y realmente no valoras como que el hecho de que tu única obligación es jugar, ¿no? O sea, ir al colegio, poner atención y nada más. Claro. Todo te lo resuelven tus papás, ¿verdad? Si tenés suerte, pues. ¿verdad? Pero en mi caso sí fue así, era cuestiones de que lo estaba viendo con lo del álbum, ¿va? Que ahora yo soy el que tiene que gastar, ¿va? Y en ese entonces no era así, era así como que, yo quiero una caja y te la llevaban y lo llenabas y para llenarlo no dependía tanto de vos, sino que de tus papás, ¿va? Entonces claro, pues ibas así, intercambiabas estampitas y como que justo disfrutar, que sin prisa y... ¿va? Qué bueno, cuando Zoe vea este episodio cuando sea grande. Hija, costó encontrar ese Cristiano Ronaldo. Es fanática de Cristiano Ronaldo y costó tanto conseguir esa estampita. Y bueno, Alan, completa esta frase. Un niño feliz es un niño ¿qué? Que se preocupa, su única preocupación tiene que ser jugar y estudiar. No tiene que estar ahí en nada más. Bueno, Alan, muchas gracias. Te agradezco un montón. ¿A vos? Como te dije, haber aceptado la invitación. La gente famosa cuesta un montón que le conteste a uno. Hay que ir detrás de ellos mucho, pero no. En serio, muchas gracias por llenar este espacio. Muchas gracias por crear conciencia. Nos pasamos del tiempo, ¿ah? No te preocupes. Ahí, Pixel 502 nos va a dar tiempo extra. Así que, Pixel, no, siempre gracias a Pixel 502 por crear este espacio tan cómodo, tan hogareño. La verdad es de que muy ya bueno, lo siento, me siento parte de este lugar. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos ustedes que se han ido sumando a la carrera oportuna de crear una mejor niñez,
A todos los que pues en la concientización se han acercado a hablarme y me han dicho, José, seguí adelante, pero no activan la campanita. Así que activen la campanita. Suscríbanse, denle like, compartan. Exactamente. Y recuerden, una infancia con sentido construye futuros con propósito. Nos vemos en la próxima. Esto fue episodio 7. Adiós.